compañero, el doctor Octavio Lister, en Contacto con el Mundo. Doctor, saludos, qué bueno que está con nosotros. Muchas gracias, el placer es mío. Buenos días, Víctor, Emanuel, los amigos que nos asisten acá y todos los amigos televidentes. Qué bueno que está con nosotros, Lister, como cada viernes, con una agenda, Víctor, bastante apretada. Muchos temas, doctor, son los que usted pues va a compartir con nosotros en el día de hoy a nivel internacional, y nos gustaría, ¿verdad?, que iniciáramos este conversatorio con la situación del ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y lo que está aconteciendo en este momento, sobre todo con sus empresas. ¿Cómo no? Tal como dice Manuel, la agenda es muy larga, el tiempo es muy corto. Vamos a tratar de resumirlo más que se pueda. Sintetizarlo para orientar. Sí, claro. Sí, en el día de ayer, un tribunal de Nueva York recibieron una acusación contra el imperio empresarial de Donald Trump sobre evasión de impuestos, fraude al fisco, etcétera, etcétera, que es un delito federal sumamente grave en los Estados Unidos. Y obviamente no es un asunto personal, es un asunto contra las empresas. Entonces, hasta ahora no se ha mencionado a Donald Trump. Sin embargo, el presidente de las empresas ya se presentó, se entregó antes de que lo requirieran. Acuérdate que aquí hay algo parecido, se presentaron y lo dejaron. Bueno, pues eso pasó allá en la ciudad de Nueva York. Y con las diferencias que fueron, pero no lo dejaron. ¿Eh? Con la diferencia. No, allá sí. Okay. Sí, no, lo dejaron preso, claro. Entonces, no se descarta la posibilidad de que el expresidente de Estados Unidos sea enjuiciado. Y como le decía, son cargos criminales sumamente graves en Estados Unidos. Y se recuerda cuando comenzamos la participación nuestra en este programa, una pregunta que hizo Sergio, de que qué posibilidad había de que fuera sometido a la justicia Donald Trump. Yo decía, bueno, lo más grave por lo que lo van a someter es por la evasión de impuestos, por fraude al fisco. Y además no se descarta también, porque las investigaciones continúan, sobre la azonada que hubo en el Capitolio. Precisamente, sabiendo eso, Donald Trump se fue a la frontera con 20 legisladores republicanos, óyeme bien, como si fuera presidente de la República de Estados Unidos, se fue a la frontera sur para seguir fustigando sobre la decisión de suspender la continuación de la construcción del muro, y desde allí atacó a Biden y a su gobierno, porque él nunca lo reconoció. Entonces, ¿qué pasa? Fue una manera de distraer la atención de los Estados Unidos sobre esa acusación que venía. Pero al mismo tiempo, la Cámara de Representantes designó una comisión especial para investigar los hechos que ocurrieron el 6 de enero en el Capitolio, que ellos titulan como un asalto a la democracia. Ese es un símbolo de la democracia. El símbolo de la democracia es el Capitolio de Estados Unidos. Es decir, la Casa Blanca es la sede del Poder Ejecutivo, pero para los norteamericanos, donde convergen todas las fuerzas políticas, para ellos eso fue un sacrilegio. Y obviamente que decía la semana pasada que ya había la primera condena, aunque fue suspendida, a una señora y otros 2 más que se declararon culpables, pero evidentemente que esta comisión pudiera concluir que real y efectivamente Donald Trump fue el incitador de ese asalto. Por otra parte, ¿qué impacto pudiera tener si se demuestra en los tribunales la evasión y el fraude al fisco? Es que automáticamente todos los bancos de Estados Unidos romperían relaciones comerciales con ese emporio, y él se vería muy mal parado, porque recuérdense que a pesar de todos los bienes que tiene... ¿Tendría que hacer su propio banco entonces? No lo dudes que lo haga, porque así es. No lo dudes que lo tenga. O sea, que no es que lo haga con otro nombre, ¿me entiendes? Sí. Pero no es suficiente, porque es que entonces los acuerdos y contrataciones de negocios comerciales, pues obviamente se verían limitados. Y fuera de eso, que él pudiera ser perseguido penalmente. Doctor, otro tema
Vamos pasando la página sí, para claro. poder... Y es la publicación de Estados Unidos de los corruptos de Centroamérica. Vi en la lista a nuestro amigo que hemos hablado todas las semanas de Nicaragua. No, él no está ahí. No, son los 3 países del Triángulo Norte. Okay. Guatemala, El Salvador y Honduras. No, él tiene una lista aparte. Él tiene una lista aparte. Sí. Okay. Bueno, es que lo vi encabezando la foto de la lista en la prensa. No, él no está ahí, no. Sí, como abogado, y ustedes que también lo son, nos llama mucho la atención que un país establezca, no las sanciones, porque las sanciones son internas de su país, ¿verdad? Por ejemplo, quitarle la visa, prohibirle la entrada, ellos pueden hacerlo porque eso es una facultad privativa de migración de Estados Unidos. Y eso le da la facultad de etiquetar, decir, funcionario corrupto. Ahí es que voy, ¿no? Es gravísimo. Y además eso no se hacía antes. Antes a través de la prensa se enteraba. Eso se manejaba que a fulano no puede entrar a Estados Unidos. Y fulano una vez decía, no es verdad, yo no he podido viajar, en cualquier momento voy, qué sé yo qué. Y se mantenía ahí, pero no iba, ¿me entiendes? En este caso, publicar una lista... Nosotros tenemos un amigo que se ha puesto plata de fin de semana y decía que era en Miami. Ajá. Sí. Bueno, el caso es que publicar una lista de expresidentes, exministros, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte, en este caso, constitucional, en el caso de Guatemala. Pero ahí están Álvaro Colón, por supuestamente haber recibido una coima. Una coima es ganancias extralegales, ¿verdad? En la contratación de la implementación del servicio de autobuses públicos en la ciudad de Guatemala. El de Honduras, el expresidente Porfirio Lobo, por haber recibido dinero para la campaña. Y también toca a Bukele por colaboradores muy cercanos. Acuérdense que Bukele está caliente con los norteamericanos. Bastante caliente. Y desafió al gobierno norteamericano. Y se fue a buscar refugio con Rusia y con China. Y enfureció más a los americanos. Exactamente, craso error. Pero entonces publicar esa lista de 50, por ejemplo, un ex magistrado. No, un magistrado de la Corte Suprema de Guatemala y otro de la Corte Constitucional, que está por encima de la Corte Suprema. Obviamente que uno se pregunta, bueno, ok, quítale la visa, pero no, óyeme, que son medidas, porque hay una ley que se llama Ley Gel, que quien la presentó fue un legislador con ese apellido, que eso se estila en Estados Unidos, y que dice que cuando se tenga noticia de un caso, a los 3 meses tiene que tomarse esas decisiones, pero no publicarla de esa manera, porque ya ante el mundo, Álvaro Colón, Porfirio Lobo son corruptos. Álvaro Colón fue detenido. Cristian, ¿hasta qué punto eso está bien o está mal de que eso se haga? Porque, por ejemplo, si usted ha sido condenado por alguna acción ilícita que usted haya cometido, bueno, automáticamente pues ya se te va a etiquetar. Pero, por ejemplo, ¿hasta qué punto eso está bien y está mal por parte, sobre todo de Estados Unidos, que se dedica a ese tipo de acciones? Bueno, la semana pasada hablábamos nosotros de la resolución de las Naciones Unidas contra el embargo, que solamente votaron a favor Estados Unidos e Israel, ¿verdad? Me faltó decirle en ese comentario que esas resoluciones no son vinculantes. Por lo tanto, los Estados Unidos, lo que diga el mundo le va y le viene. Entonces, extrapolémoslo que ahora. Las Naciones Unidas tapan como quieran. Correcto. Y entonces extrapolemos. No, y ahorita le quita bueno, no está ahorita Trump, le terminan de quitar lo poco que la cuota, como lo hicieron con la Organización Mundial de Salud. Ahora bien, entonces extrapolémoslo ahora a estos casos. Ellos le da lo mismo, pero ellos son los que acusan, porque el objetivo de la ley es para combatir la corrupción y para fortalecer la democracia. O sea, una manera de fortalecer la democracia es quitándonos lo que ellos presumen que son corruptos. Pero, ¿qué sucede? En verdad nosotros tenemos una debilidad institucional, todos los países de América Latina, todos, uno más que otros, y obviamente desconfían de las autoridades nuestras. Por eso todo lo que está pasando en el país, óyeme, tiene que haber la colaboración
de algunos agentes de ellos que están suministrando informaciones. No me quiero meter en ese tema porque faltan mucho más internacionales, pero los Estados Unidos se han erigido en el gendarme, entiéndase, en el policía del mundo, en los jueces del mundo, y yo entiendo de que eso, aunque ellos supuestamente quieran ayudar, porque dicen que la corrupción fomenta la migración por estos pueblos empobrecidos hacia Estados Unidos, y si así es que lo va a combatir, tendrán que declarar corruptos. Porque mi inquietud viene precisamente cuando tocamos esos temas internacionales, es obligatoriamente que uno crea que no está en Honduras, que no está en Ecuador, que está en este país, porque todo es como tan parecido, ¿verdad? Y por ejemplo, te dice, bueno, vámonos al caso de ahora, la situación que se está dando en el país con estos exfuncionarios que han sido sometidos a la justicia por acciones de corrupción. Y dice, bueno, pero aquí hay miles y miles y miles de Juan Pérez que son vejados, que son maltratados porque se llevó un racimo de guineo, porque se robó una gallina. Más sin embargo, otros de cuello blanco, de corbata, le pasa lo mismo, entonces nos enteramos porque ya son cosas que es obligatoriamente escandalosas. Exactamente. Entonces, por eso yo hago esa pregunta. O sea, ¿hasta qué punto eso es bueno y es malo saber que don fulano es un corrupto? ¿No entiendes? Porque si don fulano es corrupto, si se dice que Juan Pérez, un arrastrado, es corrupto, ¿por qué no se puede decir si don fulano también fue corrupto? Entonces, por eso es mi inquietud de que hasta qué punto eso es bueno y es malo. Lo que pasa es que estas acciones de Estados Unidos, obviamente, en cierto sentido ayudan a descubrir casos y a la que se haga la investigación, pero en vez de fortalecer, debilita al sistema de justicia de nuestro país. Así es. Porque ningún juez se va a atrever a fallar en contra de lo que ya los Estados Unidos mediáticamente... Hay una predisposición. Una condena moral y mediática por parte de la potencia. Lester, ustedes tocaron ahora el tema de la migración con estos países hacia los Estados Unidos. Hay un entramado en Estados Unidos con el empresariado en contra de la migración. ¿Qué es lo que se está cocinando allí? ¿A qué se debe eso? ¿El por qué? Porque no lo he entendido muy bien, quizás. ¿Qué está pasando con eso? Lo que pasa es que Donald Trump sigue en campaña como si las elecciones no se hubieran realizado. Y su objetivo es denigrar, debilitar la imagen de Joe Biden y él presentarse como el redentor. Porque obviamente que no solamente republicanos, demócratas también, entienden que debe actuarse con dureza contra los migrantes de México, de Centroamérica y de todas partes. Entonces, ¿qué sucede? Que esta visita de Donald Trump a una comunidad, creo que de Texas, acompañado por la gobernadora y 20 legisladores, es una manera de demostrar de que Joe Biden no está haciendo nada. Criticar la política migratoria. No, y que tiene fuerza también todavía. Tiene fuerza, correcto, sí. Y lo peor es que un empresario multimillonario de Tennessee, la gobernadora de Willie Johnson, la gobernadora de Dakota del Sur, le pidió una contribución y él donó $1 millón para la Guardia Nacional enviarlo a la frontera. Oiga bien, entonces, ¿qué pasa? Ella alega de que ella recibe muchas donaciones, pero se utilizan en asuntos migratorios. En asuntos domésticos, asuntos locales, no migratorios. Entonces, ¿qué dice el gobierno de Estados Unidos? Que los estados, acuérdense que allá hay legislaciones por estado y legislaciones federales, pueden movilizar la Guardia Nacional, que no es más que los reservistas, que lo activan, pero obviamente la política migratoria es federal, es del gobierno central. Entonces, si los empresarios colaboran económicamente para enviar soldados a la frontera, están politizando a los militares y es sumamente peligroso. Y eso es lo que se cuestiona. Vámonos a México, el estado de Michoacán. Ahora hay varias organizaciones de autodefensa llamados Pueblos Unidos, principalmente en 4 municipios de Michoacán, que es donde está la mayor producción de aguacate. México es el principal productor y exportador de aguacate en el mundo, de la variedad llamado Hass, con el que se hace el
Guacamole. El guacamole, que es muy preferido en los Estados Unidos. Y entonces lo que se cree es que quienes están financiando y dándole armas a esos grupos de autodefensa son los cárteles de las drogas. Entonces es una locura lo que está pasando. Imagínense ustedes que formemos, bueno, acuérdense aquí un caso, cuando yo era fiscal, bueno, ustedes no habían nacido, creo yo. Emmanuel. Emmanuel, pero sí. Quédate callado. Oye, mira, con la famosa banda de los quilinitos. Sí. ¿Se recuerdan por ahí en los arroyos, Vigao, etcétera? Que era un azote, pero eso eran delincuentes comunes, acaban. Y se crearon un grupo para defender a la comunidad. Cuando se lograron apresar a algunos, que yo era el fiscal, yo subía a esos casos, ¿verdad? Porque había que aplicarle todo el peso de la ley. Claro, no teníamos los medios de comunicación ni las redes sociales que tenemos ahora, porque si lo hubieran llevado ya con la acusación, lo hubieran condenado desde que dijeran buenos días. Aquello, yo ni recuerdo, condenaron a algunos, porque era una familia. Los quilinitos porque eran hijos de don Aquilino, óigase bien. Y no todos eran delincuentes, pero lamentablemente la mayoría sí. Entonces sería un pandemonio que dentro del Estado hayan más Estado, cada uno haciendo justicia por sus propias manos. Un desastre, ¿verdad? Doctor, hay otro tema también sumamente interesante, ya, ¿verdad? Porque lo hemos ido tocando uno a uno, qué bueno. Víctor. Y nos vamos a Turquía ahora, tema que luce interesante. Turquía se retira del convenio de Estambul que protege a las mujeres de la violencia machista. Describan esa situación. Que es un poco hasta paradójica porque fue firmado en el mismo Turquía ese convenio. Estambul, en por la eso capital. se llama. Entonces, Estambul, sí. Mientras el mundo, ¿verdad? Se revuela Mire, ese tratado lo firmaron 34 países del Consejo Europeo, que es un organismo de la Unión Europea de la cual hace parte Turquía, en el 2011. Pero hace 3 meses, en Dorgan, el presidente de Turquía anunció que se iba a retirar Turquía, ¿verdad? ¿Por qué? Espérate, y entonces se retiró, fue ayer, se retiró bajo el argumento de que ese tratado, como fortalecía mucho las relaciones homosexuales y que además eran 2 argumentos, pero resulta y viene siendo que el primer país que lo firmó fue Turquía y el primero que se retira es Turquía. Obviamente esto ha traído una oleada de manifestaciones de las feministas, de las mujeres que no se iban a quedar con los brazos cruzados. Pero el asunto de la homosexualidad, de los países musulmanes, el único que no prevé como ilegal la relación homosexual es Turquía. Entonces dicen ellos que eso no significa que es un paso atrás, que al contrario están fortaleciendo concursos a los jueces para conocer estos casos de maltrato a la mujer. Señores, le da una fortaleza al hombre con retirarse de este tratado que con razón las mujeres tienen temor. Por eso esa es la parte que yo no entiendo, por eso digo, o sea, ¿cómo se justifica eso? Precisamente, ese es el argumento. O sea, entonces está Turquía de acuerdo con que se ha utilizado para fortalecer la homosexualidad. ¿Pero qué tiene que ver la violencia de género con la homosexualidad? Sí, pero espérate. Oigan lo que le voy a decir. Yo no soy muy dado a la incursión con las redes, algunas cosas, pero me encantan los bitmojis. Y me sirve para relajarme. El bitmoji son las caricaturas aquellas que hacen, ¿verdad? Y yo iba mandando un bitmoji, se lo mando solamente a mi familia, a mis hijos. Cuando me encuentro, porque claro, el bitmoji es una caricatura mía, ¿no? Con el arcoíris de la diversidad en todo. Y yo dije, espérate, se ve muy bonito, pero yo mando eso y ya yo estoy haciendo fila. Sí. O sea que subliminalmente te van llevando a ese campo porque es una política de Estados Unidos y de Europa. Una cosa es tú ver a esa relación y respetarla como yo la respeto, y otra cosa es que quieran, por no decirlo en términos vulgares, inculcarnos esa cultura. Entonces, eso pasa que como Turquía es uno de los países que no está sancionada la homosexualidad, pues entonces cuando ven que este tratado sirve para eso, dan marcha atrás.
2011, 2021, 10 años después. Fíjate cómo nosotros hemos tocado una diversidad de temas internacionales. Tú solamente Ecuador. Si me permite 30 segundos. Sí. Con el alcalde, ¿verdad? Con lo del alcalde. El alcalde. El alcalde de Quito, capital de Ecuador. La gente cree que es Guayaquil. No, Guayaquil es la ciudad más importante. Pero Quito, la capital de Ecuador, el alcalde... Lo que pasa es que Guayaquil no es que pase el Ecuador. Entonces se ha convertido... Sí, exactamente. Más popular por ese tema. Sí. Bueno, el caso es... Sí, pues también nosotros manejamos temas internacionales, ¿verdad? Sí, pero bueno, acá... Lister nos ha ido a nosotros adiestrando. En el caso tuyo, tú fuiste pupilo mío. Bueno, el caso en el Ecuador fue que el Consejo Edilicio, entiéndase, los regidores, o como llaman allá los concejales, destituyeron, yo me imaginé que podían suspenderlo, pero le hicieron una especie de juicio político al alcalde. Obviamente, él apeló ante el Consejo Nacional Electoral, entiéndase, el Tribunal Electoral. Lo acusaron de corrupción y de crimen organizado. Óigame la gravedad de los hechos. Y el tribunal, a unanimidad, ratificó la decisión. Él siguió ayer trabajando porque no se lo ha notificado, pero es para afuera que va. Óyeme, qué bien que se hiciera aquí, porque en nuestro ayuntamiento municipal de San Francisco de Macorís, en tiempos recientes, yo vi casos de acusaciones de corrupción, y el ayuntamiento, el Consejo Edilicio no dijo esta boca es mía. Allá fue al alcalde, y aquí tuvieron que esperar que fuera la justicia. Fíjate que ese último comentario que trae Lister, yo sigo insistiendo, nosotros hacemos esos comentarios, Lister trae esos temas, y nosotros inmediatamente podemos, es como si estuviésemos viviéndolo en la actualidad en lo traen aquí, como que caen aquí país. Casi siempre. O sea, lo más probable es que ese ex alcalde de ese municipio, ¿verdad? No, de Quito, la capital. Quito, en Ecuador, pues también Estados Unidos lo coloca en la lista de funcionarios corruptos también, si no es que ya lo está. Si no es que ya lo tiene. Si no es que ya lo está. Miren, hablando precisamente, no de la alcaldía de Quito, sino de la alcaldía nuestra, ¿verdad? Guardando la distancia, y qué bueno que está Lister aquí ya finalmente. Yo quiero pedirle de manera encarecida, no solamente a la alcaldía, sino también a la sala capitular, que es parte de la estructura municipal, que por favor vamos a prestar la debida atención al transporte aquí en San Francisco de Macorís, en el casco urbano. Miren, en el día de ayer, razones que yo desconozco, quisiera que alguien me lo explicara, volvió y se produjo un entaponamiento desde la calle Colón hasta después del banco de reserva. O sea, estamos hablando que es una distancia sumamente significativa. Pero ¿por qué? Yo llegué a pensar que era un accidente que había pasado, y si es un accidente, pues se justifica ese tapón por tanto tiempo. No, yo le atribuyo ese tapón a que yo desconozco cuáles son las razones por las que se eliminó el semáforo que está frente al banco de reserva. O sea, yo desconozco, yo me imagino que tanto el banco de reserva, tanto la plaza que está en el frente, como el ayuntamiento municipal deben dar una explicación, porque si lo eliminaron, es porque no hace falta, pero si no hace falta es porque entonces el tránsito, aún sin el semáforo, se puede circular sin problema. Lo que yo he podido ver es que ciertamente el apagar ese semáforo, quitar lo que ha producido es mucho mayor entaponamiento y un verdadero caos aquí en el casco urbano de San Francisco de Macorís. Más sin embargo, aparte de eso, tampoco tiene el apoyo de la DGC, porque en medio de ese tapón ayer no había un solo policía de DGC tratando de agilizar y que el tránsito fluyera. Eso es una cosa increíble, Lister. Víctor, y lo mismo pasó aquí en la calle La Cruz y en todo el casco urbano de taponamiento, y a la misma alcaldía llamar la atención de que yo veo siempre esos letreros de hombres trabajando. Tienen 1 o 2 semanas ahí en la calle, Dios mío, Restauración cerrada, picada. Señores, eso sí hacían nosotros. Sería que picaron la calle y no tenían la fuerza. A veces y se trabaja de noche. Claro, pero no es que uno quiera. Esto no es gadejo. Sí. Esto no es gadejo lo que estamos diciendo. Quisiéramos no tener que decir eso, por Dios. Son cosas sumamente sencillas. Pero nos afectan a todos. Claro, eso no es solamente del alcalde, del síndico, de si tú eres de los ¿cuántos que son? 18. No, 13. De los 13. Qué bueno que nada más son 13. Son 13. También usted como regidor, usted es responsable porque nosotros votamos por usted para que representar a diversos sectores. Vista al Valle, el centro de la ciudad y todos los sectores votamos por usted. Entonces ahora tienen que respondernos ante eso.
Y la DGC también, que tiene mucho que ver en el tema. Vamos a hablar, si invitamos el lunes a nuestro amigo el coronel Jiménez, quien es el director de la DGC para toda esta zona, para ver qué está pasando en ese sentido con lo que es la actividad propia para el tránsito, es para hacer que el tránsito fluya. Nosotros somos una ciudad ya élite, que hemos crecido, aunque de manera desproporcional en términos de parque vehicular, pero somos una realidad. Sí, pero fíjate, no solamente sufrimos los conductores, los peatones. Y cuando usted le echa 2,000 pesos de gasolina en su vehículo y tiene que durar 40 minutos de la calle Colón al banco de reserva, cuando usted ve que cómo ha ido bajando, eso consumo. También. Doctor, gracias como siempre por cada viernes compartir con nosotros en este contacto con el mundo. Comenzamos internacional y terminamos local. Sí, muy local. Y a ustedes, gracias como siempre por su amable sintonía y sobre todo de manera muy especial a la parte ejecutiva que como siempre brindándonos todo su apoyo para mantener orientada e informada toda la región nordeste, el país y el mundo a través de este canal 8 del grupo Telenor y la plataforma digital que nos conecta con el mundo que es telenor.com.de, por además a través de la plataforma de todas las redes sociales, Instagram y Facebook. @Víctor Puntiel, a la parte técnica José Paulino, a Melvin, allí en el máster, Mr. Edward y a ustedes, gracias por su amable sintonía. Invitarle a que no se pierda la retransmisión de este espacio de 7 a 8 de la noche por el canal 14 de este grupo Telenor. Feliz fin de semana y el próximo lunes, Dios mediante, nos volveremos a reencontrar.